periodístico se encuentra nuevamente de luto. En días pasados fue asesinado en Tamaulipas Héctor González, corresponsal de Grupo Imagen y Excelsior. Actualmente, México es uno de los países más peligrosos en América para ejercer dicha profesión, el nuestro, el periodismo. De acuerdo con organizaciones internacionales que defienden la libertad de prensa, desde el año 2000 a la fecha, más de 100 comunicadores han sido asesinados, 6 de ellos en este año. Hoy hablaremos de este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. El gremio periodístico está de luto. Este martes se dio a conocer el homicidio del reportero Héctor González Antonio, corresponsal de Grupo Imagen y Excelsior, quien fue ultimado a golpes en Tamaulipas. Un crimen que se añade a la alarmante lista de comunicadores asesinados en 2018. Además de Héctor González, al menos otros 5 comunicadores han sido asesinados en lo que va del año. Carlos Domínguez, de 72 años, asesinado el 13 de enero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue apuñalado más de 20 veces según fuentes policiales. Trabajaba en el diario de Nuevo Laredo. Leslie Ann Pamela Montenegro del Real, 36 años, conocida por su personaje Nana Pelucas, fue asesinada el 5 de febrero por hombres armados que irrumpieron en un restaurante de su propiedad en Acapulco, Guerrero. Leobardo Vázquez Atzin, de 42 años, asesinado a balazos el 21 de marzo frente a su casa en Veracruz. Vázquez trabajó para el periódico Opinión de Poza Rica y administraba el sitio Enlace Informativo Regional. Juan Carlos Huerta, de 45 años. El periodista de radio y televisión fue atacado a balazos el 15 de mayo cuando salía de su domicilio en Villahermosa, Tabasco. El asesinato se produjo el mismo día que se cumplió un año del homicidio de Javier Valdés, un reconocido periodista especializado en narcotráfico. Alicia Díaz González, de 52 años, trabajaba para el diario El Financiero. Fue hallada muerta el jueves por uno de sus hijos en su domicilio de Monterrey, Nuevo León. Y es que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con más de 100 comunicadores asesinados desde el año 2000. Lamentablemente, la mayor parte de los crímenes permanece impune. Por lo pronto, organizaciones internacionales que defienden la libertad de prensa ya se encuentran verificando y documentando el caso de Héctor González. Bienvenidos a Punto y Coma, yo soy Fabiola Guarneros y me da muchísimo gusto que nos acompañen hoy en el programa. Es un tema difícil, es un tema complicado porque tiene que ver con la seguridad que todos los ciudadanos exigimos, no importa la profesión, no importa el oficio, no importa a qué nos dediquemos, merecemos vivir en paz y con tranquilidad. Y quiero saludar a mi queridísima Paulina Silva. ¿Cómo estás, Pau? Hola, ¿qué tal, Fabi? Pues muy consternada, muy decepcionada también con esta noticia que se dio a conocer esta semana, el asesinato de nuestro compañero Héctor González. Y yo sí quisiera comenzar con este hashtag, todos somos Héctor, ¿no? Sí. Leía una columna de nuestro compañero, pues Christopher Mora, de Tamaulipas Hoy, quien escribe al respecto, y es que tú lo sabes bien, Fabi, somos periodistas, somos reporteros, estamos en la calle y no es posible que nuestra profesión, que es una profesión digna, que nos ganamos pues el sustento de manera honesta, tengamos que pasar por este tipo de amenazas. Quédese con nosotros. Y pues quiero saludar en el estudio que nos acompaña Itzia Mirabete. Ella es coordinadora del área de documentación y seguimiento de artículo 19. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por abrirnos el espacio. Y pues para platicar de esta situación, mira, los datos que dimos en la información, en la nota, es que son más de 100 periodistas del 2000 a la fecha, 6 este año. El año pasado fue de los más complicados, el año pasado hubo... Sí, el año pasado nosotros documentamos 12 asesinatos de periodistas que se relacionaban estas agresiones con el ejercicio de su libertad de expresión. En total, artículo 19 de 2000 a la fecha, hemos documentado 116. Cabe destacar que en caso de confirmarse, les explico un poco, ¿no? En el caso de Héctor y Alicia, nosotros seguimos todavía en proceso de documentación, seguimos tratando de establecer contacto con sus amigos, su familia, porque pues al final nosotros somos una organización que se dedica a la defensa
del derecho humano a la libertad de expresión, derecho a la información, ¿no? Entonces, me hacía mucho eco lo que mencionabas hace un rato, que sí se trata de un tema de seguridad para la ciudadanía, de información para la ciudadanía, porque al final, mientras más información tengamos, más poder y más capacidad tenemos para exigir. Entonces, ese pequeño matiz sí impacta en el tema de periodistas que son asesinados por su labor, ¿no? Que obviamente cualquier asesinato pues es terrible, ¿no? Y el tema de la exigencia del acceso a la justicia y a la verdad está ahí, pero el tema de cuando asesinan a un periodista por su labor periodística es otro mensaje, ¿no? Es el mensaje que se envía a la prensa de justamente lo que decían, no se mata la verdad matando periodistas, y lo que están tratando de hacer es evitar que información llegue a la ciudadanía a través de la labor que ustedes hacen, para que nosotros no sepamos qué está pasando, ¿no? Y obviamente, si a eso le sumamos un contexto de violencia generalizada, ¿no? De graves violaciones a derechos humanos, de corrupción, de impunidad, pues obviamente sin esa información nosotros no podríamos seguir haciendo esa exigencia, y es lo que ellos están tratando de hacer, ¿no? Y no solamente me refiero a la delincuencia organizada, sino también al propio Estado, ¿no? Porque sí se ha documentado que, por lo menos en los casos que nosotros tenemos en el radar, han sido más funcionarios públicos quienes están vinculados con agresiones a periodistas por su labor que en el caso de la delincuencia organizada. Pero además es terrible, Itza, porque tú lo acabas de decir, estamos en los primeros lugares en pues asesinatos, en violencia, esta imagen de que la gente no puede informarse, de que nosotros no podemos hacer nuestra labor, de que el gobierno, funcionarios públicos o quien sea está matando periodistas para que no se dé a conocer. O sea, es una imagen terrible la que México está proyectando a nivel internacional, ¿no? Claro, la proyección a nivel internacional es preocupante, ¿no? Porque eso impacta, no solamente existen como estas cláusulas de democracia que imponen los países a México, y entre ellos, donde un principio fundamental son los derechos humanos, ¿no? Y entonces justamente por eso es que se entiende muy bien que a lo interno estamos viviendo una grave crisis de desapariciones, de ejecuciones, de tortura, ¿no? Pero como eso impacta a lo internacional y que también se traduce en términos monetarios, no les conviene, ¿no? Al gobierno particularmente no le conviene que se sepa lo que está ocurriendo al exterior, porque eso implica menos inversiones, implica que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial les den menos dinero, pero en vez de tratar de solucionarlo generando cambios estructurales, ¿no? Combatiendo la impunidad, previniendo agresiones, capacitando a servidores públicos, prefieren evitar que el bloqueo informativo no salga, ¿no? O más bien que la información no salga, formando este bloqueo para no repercutir en temas económicos. Y eso es lo que nosotros creemos que no puede seguir pasando, ¿no? Nosotros no somos una cifra. La crisis de violencia, el número de personas desaparecidas, ejecutadas, el número de periodistas asesinados no es solo una cifra, ¿no? Son historias, son vidas, es información que estaban tratando de dar a conocer, y es importante que se sepa y que la exigencia siga ahí, ¿no? Itzia, vamos a hacer una pausa, Paulina, vamos a hacer una pausa. Ustedes que nos acompañan, quédense aquí porque vamos a tratar de explicar en el siguiente corte eso, por qué ocuparnos de la muerte de los periodistas, y no solo porque somos un medio donde trabajamos periodistas. Creo que Itzia tocó un punto importante, porque es alarmante el que mueran periodistas en nuestro país y en el mundo. De hecho, han sido rehenes en las partes donde hay guerras de los conflictos armados. Hacemos una pausa y regresamos con ustedes en Puntico. Justicia nada más, que se haga lo que se tiene que hacer y nada más. No tengo palabras ahorita. Es lo que pide la familia de Héctor González, quien luego de 18 años de haber salido de su tierra natal, Ecatepec, regresó, pero ahora a lo que será su última morada, el Panteón Jardín Guadalupano, luego de que fuera asesinado en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Cargado por sus familiares, después de más de 16 horas de camino por carretera, entró el cuerpo de quien era el corresponsal de Grupo Imagen en Tamaulipas. Con dolor e indignación, familiares de Héctor llegaron para que con rezos y cánticos darle el último adiós. Minutos antes, su madre Reina y su padre Ignacio vieron y despidieron por última vez a su hijo, de quien aseguran siempre buscó la verdad en su profesión. Héctor salió hace 18 años de Ecatepec, donde nació y en donde permanece parte de su familia en la colonia Ciudad Azteca. El reportero de 40 años de edad vivía cerca de sus padres, luego de que les pidiera que lo acompañaran. Y ahora que fue asesinado, solo piden a las autoridades se haga justicia por su muerte. Haya sido por profesión o algún otro motivo, yo creo que lo único que quiere la familia es justicia. No me van a regresar a mi papá. Para Imagen, con información de Ángeles Velasco. Seguimos en punto y coma y mire, el artículo 19 establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos justamente contempla y establece esta cuestión de la libertad de expresión y es de aquí de donde se deriva esta organización de manera internacional que se llama Artículo 19, que se encarga pues justamente de proteger la libertad de expresión y por supuesto también a los periodistas. Se encuentra con nosotros Atsin Mirabale para hablarnos al respecto. ¿Por qué darle esta importancia a los periodistas, Atsin? Itzia. Sí. Pues justo lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Los periodistas son una vía por la cual las personas podemos acceder a información que es de interés público, ¿no? Gracias a reportajes, a investigaciones periodísticas, se han dado a conocer casos de corrupción, ¿no? Se dan a conocer agresiones, asesinatos, cualquier tema que es de interés público, incluso el tema de impuestos, cualquier cosa que tiene que ver con el Estado que nos atañe a todas y a todos los ciudadanos, es por lo que la labor de los periodistas es tan fundamental. Y justamente por eso es que esta crisis de agresiones a periodistas nos preocupa tanto, ¿no? Hay gente, hay personas, hay grupos que están tocando ciertos intereses, ¿no? Y que prefieren evitar, en vez de corregir lo malo que están haciendo, prefieren callar las voces de periodistas que están dando a conocer situaciones que la ciudadanía tenemos derecho a conocer. Itzia, hace un momento hablabas de la trascendencia en el escenario internacional de que en México se mate a periodistas y que esto de alguna manera pues daña la imagen de México. Recordaba incluso que países de la Unión Europea no firman diversos protocolos o acuerdos comerciales con México hasta que no resuelva su problema de respeto a los derechos humanos y de seguridad. Y justo ahorita les quiero compartir un comunicado que va llegando literal de la Unión Europea y dice: Declaración local de la Unión Europea, Noruega y Suiza sobre el asesinato del periodista Héctor González Antonio. Y la delegación de la Unión Europea junto con estas embajadas condenan el asesinato del periodista Héctor González Antonio, quien fue hallado muerto a golpes el 28 de mayo en la ciudad de Victoria, en Tamaulipas. El señor González Antonio era corresponsal de Grupo Imagen y reportero de Grupo Excelsior y Excelsior TV. Su labor periodística investigaba, entre otras cosas, la criminalidad en Tamaulipas. Expresamos nuestras condolencias y nuestra profunda solidaridad con la familia y amigos de la víctima. La muerte del señor González Antonio demuestra una vez más el preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas en México desde el año pasado. La media de asesinatos de periodistas ha sido 1 al mes, que es el dato que nos dabas hace un ratito del año pasado, 1 al mes. Expresamos nuestra preocupación por la falta de resultados en las investigaciones abiertas para esclarecer los anteriores casos de asesinatos de periodistas en México. Reiteramos nuestro llamado a las autoridades mexicanas competentes para que desplieguen todos los esfuerzos posibles y lleven a cabo una investigación expedita y transparente con el fin de identificar y juzgar a los responsables para que no haya zonas de silencio, lo que tú decías,
zonas de silencio donde ningún periodista se atreva a trabajar sobre actividades delictivas. Instamos a las autoridades mexicanas a hacer uso de todos los medios posibles y a su alcance para garantizar la protección de todas las personas que ejercen labores de periodistas en México. Asimismo, instamos a las autoridades a que el asesinato del señor González Antonio no quede impune. Reiteramos nuestro firme apoyo a todos aquellos que promueven el derecho a una información libre y transparente. La existencia de medios de comunicación libres, diversos e independientes es una condición indispensable para el fomento y la protección de la democracia. Ahí está. Sí, pues creo que lo deja muy claro, ¿no? La Unión Europea. También ayer la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la oficina en México, también se pronunció sobre el caso de Héctor y creo que toca temas fundamentales, ¿no? Uno de ellos es el tema de la impunidad, ¿no? Cómo la impunidad está permitiendo y termina siendo una invitación a seguir agrediendo a periodistas, ¿no? Las personas al no recibir sanción o al recibir sanción el autor material, pero no el intelectual, ¿no? Que también mencionábamos hace un rato, por ejemplo, en el caso de Miroslava, de Javier Valdés, se están deteniendo a personas, pero ¿qué pasa con el autor intelectual, no? Y al final eso sigue siendo una invitación para, y es un mensaje para que sepan que no importa lo que le hagas a quien sea, nada te va a pasar en este país, ¿no? Y mucho se ha dicho en este y otros programas el tema de que no hay Estado de Derecho, ¿no? No hay un Estado mucho menos democrático y obviamente también eso en nuestro análisis, conforme más nos acercamos a las elecciones, ¿no? Y por eso también el grado de violencia que hemos vivido este año tiene que ver con la cercanía, con las elecciones, con esos intereses que se comienzan a mover y no, en un país democrático eso no debería estar pasando. Porque justo escuchamos al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, decir que sí, que se iba a investigar, que todo el peso de la ley, que se iba a castigar a los responsables. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado esto? Siempre que matan a un periodista, siempre que, lo que sea, un menor de edad, una mujer, o sea, siempre que hay algún tipo de asesinato, de irregularidad, de delito, las autoridades siempre salen a decir, sí, lo vamos a investigar, todo el peso de la ley. Pero es una impunidad terrible. ¿Cuántos de estos 116 casos que nos comentaba Satsin, cuántos siguen impunes? ¿O cuántos se han resuelto? ¿No? Pues la verdad es que de los casos de los que nosotros tenemos conocimiento, no conocemos uno. Bueno, sí uno que se resolvió desde lo local, el caso de la periodista Carla Silva, no sé si lo recuerdan, en Guanajuato, donde el alcalde justamente mandó golpearla y ahí sí se detuvo al autor material e intelectual, el alcalde estuvo preso. Se reparó el daño, ¿no? Se garantizaron medidas de no repetición. Ese, desde donde nosotros tenemos conocimiento, ha sido el único caso que podría ser como un buen ejemplo de cómo se tiene que investigar, ¿no? Y cómo se tiene que vincular con la labor periodística. Porque además en el tema de la impunidad está un problema que hemos identificado muy bien, donde las autoridades lo primero que tratan de hacer es desvincular la agresión de su labor periodística, ¿no? Lo vimos en muchísimos casos, ¿no? En Veracruz fue durante la época de Duarte y sigue ocurriendo, ¿no? Cómo se vinculaba a los periodistas con el crimen organizado al segundo día de que había ocurrido el asesinato, ¿no? Sin que hubiera mediado una investigación de por medio y ya mediáticamente al periodista lo estaban criminalizando y diciendo fue asesinado porque se juntaba con el Pecas, el Tuercas, el no sé quién. Y entonces eso obviamente también frenaba un poco a la sociedad para seguir exigiendo y ellos para poder seguir manteniendo las cosas como querían que se mantuvieran, ¿no? Y pues hace rato lo decía, creo que eso ya no puede seguir pasando. En Tamaulipas es un caso muy particular, lo mencionan en el comunicado de la Unión Europea, es una zona silenciada. En Tamaulipas hemos platicado con muchas periodistas allá y también muchos periodistas y lo que nos dicen es que allá ha sido tanta la violencia que han sufrido y saben que ahí sí la delincuencia organizada tiene tanto poder y la línea es tan delgada
con el gobierno estatal, con los gobiernos municipales allá, que ellos solamente pueden tocar los temas que les permiten, ¿no? Que les dan permiso para hacerlo, pero no pueden ser críticos, tienen que tener mucho cuidado al momento de informar cuestiones que tienen que ver con seguridad, ¿no? Con corrupción, con política, porque allá ese es el resultado, y también lo vimos con Carlos Domínguez, ¿no? Sí. Que fue el primer periodista asesinado de este año. Estaban tocando temas delicados y al final eso pudo haber sido una razón por la cual fueron asesinados. Itzia, ahora que te escucho, tienes toda la razón. Sin mediar investigación, sin ir al fondo, es victimizar a la víctima, ¿no? Volverla a criminalizar y decir, bueno, tenía nexos con fulanito de tal del crimen organizado, y punto. Y con eso se pretendía cerrar el caso, o por lo menos generar la percepción de que entonces tenía algún vínculo y pues ya no se debe investigar. Al contrario, debía investigarse qué da origen a esos vínculos. Y voy a poner algo, si existe narcotráfico en México, si existe narcomenudeo en nuestro país, es porque hay impunidad, porque hay corrupción y porque hay autoridades omisas, corruptas y que lo permiten y que se benefician de ese negocio ilícito. ¿Cómo es posible decir, pues el tal periodista estaba quizás involucrado? Pero ¿cómo llegó ese periodista a involucrarse? Esa investigación ya nadie la hace y nadie asume la responsabilidad. Claro, porque había una administración local que recibía sobornos por la policía. Vamos a decir, no estamos diciendo nada que no se conozca. Se han desarmado policías municipales enteras precisamente por estar coludidas con el crimen organizado. Si policías que se encargan de cuidarnos o de garantizar nuestra seguridad han sido corrompidas, imagínate un periodista que es amenazado. O sea, no es tan fácil decir, es que estaba ligado. Sí, ¿y por qué estaba ligado? ¿Porque vivía intimidado? ¿Porque era plomo o plata, en este caso, publicas lo que te digo o te mato, ¿no? Y la otra, que hay atrás que permite que en los estados, en esta ciudad, se permita ese narcomenudeo. Claro, creo que tocas un tema fundamental, ¿no? El origen de todo esto. Sí hemos conocido casos, o por lo menos nos han dicho de otros lados, ¿no? Es que el periodista tal estaba vinculado con tal cártel. Puede ser, ¿no? En Tamaulipas sí llega a pasar esos casos, pero justo es analizar qué condiciones están permitiendo que ellos se tengan que ir a las filas de la delincuencia organizada, ¿no? Y creo que ahí sí es importante decir que los medios de comunicación también tienen una responsabilidad muy grande, ¿no? No la misma que el Estado, que al final es quien nos tiene que garantizar todos los derechos, ¿no? Seguridad, protección, pero los medios de comunicación también tienen un papel fundamental, porque si no están garantizando, sobre todo en los medios locales pasa mucho, ¿no? Que los periodistas puedan vivir de ser periodistas, que tengan además las medidas de protección mínimas para poder realizar bien su trabajo, o terminan yéndose con otras personas a trabajar porque les ofrecen más dinero, o terminan yéndose a trabajar porque son amenazados, ¿no? Y aquí hemos conocido, obviamente no mencionamos nombres por un tema de seguridad, pero sí hemos conocido casos de periodistas que nos dicen que la delincuencia organizada también llega a amenazarlos y a decirles, pues tú decides, o me aceptas estos 2,000 pesos para que publiques esto, o para que no lo publiques, o me voy contra ti y tu familia, ¿no? Al final, ellos son quienes están entre la espada y la pared y no hay Estado que los esté protegiendo, ¿no? Se están generando de pronto instituciones, está el Mecanismo Federal de Protección, y después de lo ocurrido a Javier Valdés se empezó a hablar de un acuerdo para generar unidades de protección en los estados, que hasta la fecha no han tenido presupuesto, no tienen gente capacitada que realmente esté garantizando un análisis de riesgo adecuado que vea no solamente a la persona, sino también a quienes lo rodean, que vea la labor del periodista. Siempre les preguntamos, ¿no? E incluso ustedes me podrán decir, ¿cuándo dejan de ser periodistas? ¿Cuándo se quitan la camisa? ¿Cuándo se van a dormir? ¿No? ¿Cuándo despiertan? ¿Cuándo acaba su hora de trabajo? Siguen siendo periodistas, entonces se tiene que vincular también su vida, ¿no? Su casa, su familia,
con su labor, se tiene que proteger también y se tiene que analizar el contexto. Y esto todavía no se está haciendo, ¿no? El mecanismo federal que fue creado desde 2012 un poco ha ido avanzando, mucho también apoyado por organizaciones de sociedad civil, quienes han dado retroalimentación, pero todavía queda muchísimo por caminar para garantizar no solamente la vida del periodista, sino que pueda seguir ejerciendo su labor, porque de nada nos va a servir que tengan medidas de protección donde se les encierre en una burbuja, ¿no? Y ok, estás vivo, estás bien, pero tú ya no puedes seguir informando, porque en el momento en el que informes, esa burbuja no te va a poder proteger. Bien, pues vamos a un corte, no sin antes invitarlos a que participen con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @puntoycoma_tv. La pregunta del día es: ¿crees que pasadas las elecciones del 1 de julio los homicidios a periodistas disminuyan? 7% opina que sí y 93% que no. Regresamos. Como reportero que cubre el acontecer diario del estado de Tamaulipas, pido justicia para esclarecer y dar con los verdaderos culpables del homicidio del compañero Héctor González Antonio. Que su muerte no sea un número más de las estadísticas. Exigimos el esclarecimiento de estos hechos, así como también se brinden las garantías de seguridad para quienes hacemos este ejercicio de la libertad de expresión. Basta ya de asesinatos de periodistas en México. El periodismo no puede estar supeditado al miedo a morir. Al gobierno de Tamaulipas le exigimos más que condolencias, resultados y que la muerte del compañero Héctor González no quede impune. Porque atacar a uno es atacar a todos, y mientras no exista justicia, podrá seguir ocurriendo. Le mando un abrazo a la familia de nuestro querido Héctor y en Grupo Imagen a cada uno, porque nosotros somos su familia profesional. Pero es desgarrador cuando tienes que contar a los muertos en tu trinchera. Aquí huele la vulnerabilidad y sobre todo duele mucho la impunidad. La labor de los periodistas en los estados donde hay violencia se ha complicado en los últimos días. Exigimos justicia para Héctor. Desde Michoacán, la exigencia a todas las autoridades para que de una vez por todas garanticen el derecho humano a la información que manda la Constitución General de la República y la libertad de expresión. Hoy pedimos justicia, pero no solamente por él, sino por cada uno de los compañeros periodistas que han sido asesinados en este país. Soy Salvador Gómez. Periodistas de Chihuahua nos unimos a la exigencia de justicia para nuestro compañero y colega Héctor González. Seguridad para el ejercicio periodístico. Las autoridades tienen un hecho más que resolver y que no quede en la impunidad. Pero soy Omar Hernández, altamente consternado, indignado, preocupado. Exigirle a las autoridades que se dejen de discursos huecos y que se pongan a trabajar. No podemos permitir una muerte más de periodistas en nuestro país y no podemos permitir una muerte más de mexicanos inocentes. Que no sea el sexto que se quede sin resolver, que se haga una investigación a fondo y que no quede solamente en un problema familiar. Ya basta. Ejercer el periodismo en México es casi como ponerte una bala en la cabeza. Héctor, que no seas uno más. Héctor, amigo corresponsal de Imagen Televisión de Excelsior TV, que México no lo permita. Que ni un periodista más sea asesinado, que nunca más se calle una voz de un periodista, que es la voz del pueblo. Itzia, pues has escuchado los testimonios de muchos de los compañeros corresponsales del Grupo Imagen de Excelsior TV y Excelsior Periódico, pero son una pequeña muestra de lo que sucede en el país. Y tú lo decías, ellos son los que más vulnerables están porque están en los estados, porque ahí viven, porque ellos se enfrentan todos los días a esa situación de riesgo.
Y tienes razón, en los protocolos que tenemos que poner en marcha con efectividad, no solo las autoridades, sino también los medios de comunicación. Y recuerdo un caso que afortunadamente no pasó mayores, pero que ocurre casi todos los días, que es el, vamos a decirlo así, secuestro, porque es la privación ilegal de los compañeros por horas, ¿no? Y recuerdo el año pasado un caso que nos tocó aquí en la empresa, también fue publicado y se dio a conocer, justamente se dio a conocer para evitar que vuelva a pasar, donde 8 reporteros habían salido, entre fotógrafos e incluso freelance de Alemania, de otros países, habían salido en caravana a hacer un reportaje de los enfrentamientos en Guerrero, ¿no? Pues, simple y sencillamente los retuvieron, ¿no? Y no sabíamos nada de él, se empezaron a movilizar, las autoridades se tardaron tanto en responder. No sabíamos dónde ubicarlos, cuando tendrías que tener desde aquí ese decir, oigan, ¿dónde están? Búsquenlo. Tuvo que salir otro grupo organizado de periodistas locales para salirlos a buscar, cuando ya los habían liberado, etcétera, etcétera. El punto es eso. Después no sabíamos qué hacer, no porque no existe el protocolo, no porque no exista, digamos, la empresa de cómo saber actuar, sino porque el corresponsal de cualquier área dice, pero yo vivo ahí, nos quitaron los celulares, ¿no? Tienen los datos de nuestra familia, de nuestra casa, vivimos ahí, y sí es cierto, allá todas las comunidades se conocen, ¿no? Es más difícil aquí en la ciudad tan grande, pero allá sabemos que sí hay, que se crean, pues, lazos familiares, afectivos. Estoy de la escuela contigo, conozco a tu mamá, conozco a la de la tienda, ¿sabes? Entonces, ese es otro problema. ¿Cómo los proteges cuando tus redes desde la capital no pueden ser tan grandes? Porque ellos viven ahí, su vida está ahí, su familia está ahí, y no quieren salir con justa razón de ahí, porque ahí crecieron a sus gentes, tienen sus amores y tienen su patrimonio. ¿Cómo le hacemos? Pues no hay protocolo que alcance. Sí, es un tema muy complicado el que tocas, ¿no? Al final, las y los periodistas que están en los estados forman parte de las comunidades en donde están haciendo su trabajo, ¿no? Lo decías muy bien, o sea, mi hija es amiga de la vecina a quien yo entrevisté, entonces todo se conecta y al final creo que también es un tema que quizá tal vez también sociólogos pudieran ir analizando mejor, ¿no? Pero que sí creo que la gente se puede dar cuenta, ¿no? El rompimiento del tejido social que también está permitiendo que en esas comunidades donde también tendría que ser una red de protección, muchas veces terminen haciéndonos sentir más vulnerables, claro, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos nosotros le hemos apostado un poco al tema de prevención a partir de estar yendo a los estados, platicando con periodistas, y pues sí, o sea, la verdad suena muy crudo, ¿no? Y se los decimos, pues al final, cuando quieren hacer daño, pueden hacerlo, ¿no? Sí. Y no hay, justo como decías, no hay protocolo, o si puede haber algunas cosas, pueden ser herramientas, pero nada lo va a garantizar. Entonces, ¿cómo hacemos para prevenir? Y a lo que nosotros le hemos apostado mucho es a la conformación de redes de apoyo, ¿no? Donde un periodista aprenda a identificar actores que pueden ser aliados gubernamentales, que puede ser la propia empresa, que puede ser la familia, incluso nosotros, ¿no? Organizaciones no gubernamentales, quienes sabes en qué momentos te pueden apoyar, ya sea para salir un momento, ya sea para denunciar, para solicitar algún tipo de medidas, lo que sea, ¿no? Pero saber que no estás sola y que tienes algunas herramientas para que cuando tú empiezas a detectar, no que ya tienes el golpe en la cara, ¿no? Sino que algo te está avisando, porque esa es otra que nosotros hemos identificado. Casi siempre antes de llegar al asesinato, a la desaparición, a una agresión mucho más fuerte, empieza a haber como algunos mensajes, ¿no? Algunas, como nosotros le decimos, como estas campanaditas que te dicen aguas, ¿no? Por ahí alguien te está queriendo dar un mensaje de que no le está gustando mucho la información. Y obviamente nosotros nunca vamos a apostar por el tema de autocensúrate, que esa es una medida que hay periodistas que han decidido tomar muy respetable porque no existe otra forma de sobrevivir, ¿no? Como en Tamaulipas,
pero también puede haber otras medidas donde cuando tú empiezas a recibir estas campanadas, pues empieces a ver, bueno, igual y lo publico, no sé, con otro nombre o un medio nacional con quien tengo una alianza puede sacar la nota, ¿no? O sea, como empezar a generar estas redes de apoyo para poder seguir sacando la información sin exponernos nosotros, ¿no? Y pues también creo que ahí el tema de asesinatos de periodistas también impacta en cómo el gobierno tiene una labor importantísima en el tema de reconstrucción del tejido social, ¿no? De prevención, para que también nosotros nos sintamos seguras y seguros en nuestras comunidades, ¿no? En nuestro municipio, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Y te acabas de mencionar una palabra bien importante y que además cuando la mencionaste, híjole, como que me dio no sé, como un golpe al corazón, la autocensura. ¿Por qué debemos de...? O sea, es que esto es tan triste que tengamos que autocensurarnos, que tengamos que dejar de hacer nuestro trabajo para cuidar nuestra vida, ¿no? Yo sé que no puedes equiparar el trabajo con tu vida, pero finalmente es lo que nos hace felices, ¿no? Si estamos aquí es porque nos gusta y porque también queremos exigir un gobierno transparente y un gobierno que haga lo que le corresponde. Claro, es lo que hace un momento también decíamos, ¿no? Lo que, por ejemplo, el Mecanismo Federal de Protección tendría que estar generando es que los periodistas no tengan que autocensurarse y que cuenten con medidas de protección para poder seguir realizando su trabajo, ¿no? Que lo aman, y de eso yo no tengo ninguna duda, en condiciones de seguridad, donde no sientan no solamente que se exponen ustedes, sino que también pueden exponer a su familia, ¿no? O a la gente que más quieren, ¿no? A sus amigos, a quien sea. Entonces, creo que ahí todavía, pues sí, estamos en pañales, ¿no? Nos falta muchísimo por trabajar, justo en estas redes de las que hablo, donde periodistas comiencen a tratar de generar sus propias redes de apoyo para saber cómo actuar, para saber identificar también cuando comienzan a surgir estos pequeños incidentes de seguridad, ¿no? Estos pequeños campanazos, para saber cómo actuar, porque ese es otro con lo que también nos hemos topado, ¿no? El tema de que los periodistas muchas veces normalizan la violencia y entonces nos llegan a decir, pues sí, o sea, ya me habían amenazado por Twitter o ya se habían querido meter a mi casa, ya me habían golpeado, pero pues son cosas a las que se expone la prensa, ¿no? Sí. Y entonces el tema de la violencia, la verdad es que la prensa, mucha gente lo tiene muy arraigado y lo tiene muy normalizado. Exacto. Ajá, es que entonces, ¿cómo empezamos a darle también ese cambio a nuestro chip para decir, no podemos permitir ni siquiera que me empujen, que me agredan, aunque sea con una campaña de desprestigio, no, nada, ninguna agresión está justificada. Incluso en las guerras, ¿no? Las guerras cruentas de toda nuestra época, de la historia del mundo, la Cruz Roja, la ONU y los periodistas con su bandera blanca podían entrar y transitar. Hoy ya no se respeta ni a la Cruz Roja, ni a los periodistas, ni a la ONU, ni la bandera blanca. Pero vamos a hacer una pausa, los invitamos a que participen con nosotros en redes sociales. Les vamos a dejar la pregunta, pero ahí en comentarios, por favor, denos a conocer sus opiniones. En @puntoycoma_tv la pregunta es, ¿crees que pasadas las elecciones del 1 de julio los homicidios a periodistas disminuirán? 5% dice que sí, 95% dice que no. Regresamos. Bueno, pues hablábamos de que no se debe normalizar estas agresiones que sufrimos todo el gremio periodístico desde un empujón. Incluso lo vimos la semana pasada fuera de la Asamblea Legislativa en esta manifestación de los bomberos. 2 reporteros, compañeros, incluso que yo conozco, fueron pues empujados, fueron agredidos por parte de Ismael Figueroa, quien actualmente, bueno, pues busca una candidatura local. Eso no debe ser pues aceptado. Y lo que nos decías, Itzia, los funcionarios públicos son los que más están cometiendo este tipo de delitos y nadie los toca. Claro, ahí está el vínculo con el tema de la impunidad, ¿no? Los funcionarios que nos están agrediendo son los mismos que tienen que investigarse a sí mismos, ¿no? O que ellos tienen también, que hace rato hablamos de las redes de apoyo, ellos tienen sus propias redes de apoyo, ¿no? Entonces, obviamente, el fiscal
es amigo del gobernador o del propio presidente, o los subprocuradores, ¿no? Los ministerios públicos también. Entonces, al final, si llega a haber un momento en el que una investigación avance, termina cuando empiezan a tocar al amigo, al que me paga, ¿no? Entonces, creo que ahí está también el otro punto que une el cómo hacemos este cambio, este viraje, para que cuando un funcionario público, sea quien sea, agreda a un periodista, pueda ser sancionado y no tenga estos amistades, ¿no? O intereses en común con quienes se encargan de investigar, de sancionar, ¿no? Porque también hay jueces, además de las procuradurías, también están en las comisiones de derechos humanos. Entonces, ¿cómo vamos haciendo esos cambios? Una de las cosas por las cuales se empezó a trabajar ya tiene un tiempo, justo por periodistas, pero también por organizaciones de sociedad civil, fue el tema de la fiscalía que sirva, ¿no? Independiente. Necesitamos una fiscalía independiente, no un fiscal carnal, que termine investigando realmente los delitos que se cometen contra periodistas sin desvincularlo con su labor. No solamente tampoco en el caso de periodistas, ¿no? No digo que sea lo único, también en los casos de desaparición, en los casos de feminicidio, ¿no? Temas de corrupción, ¿no? Delitos electorales. Tenemos el caso también de Santiago Nieto, quien comenzó a investigar y en el momento en que empezó a tocar intereses lo quitaron, ¿no? Entonces, ejemplos hay muchísimos. Lo desacreditaron y lo quitaron. Exacto. ¿Sí? Tenemos muchísimos ejemplos en el país de cómo, cuando justo a través de la labor periodística se empiezan a conocer temas que trascienden, que son trascendentales para la sociedad, si se empieza a hacer bien el trabajo, te despiden, si bien te va, ¿no? Pero además también enfrentas amenazas. Entonces, ¿cómo vamos pensando un engranaje que sí nos sirva para investigar los delitos que se cometen contra periodistas, ¿no? Eso es algo que se sigue trabajando y que no tenemos que quitar el dedo del renglón, ¿no? Al regresar del corte, me gustaría que nos comentaras un poquito cuáles son los estados en donde más hay agresión a periodistas y si se puede también el top 10 o el top 5, ¿no? De los gobernadores más agresores. Regresamos, estamos en Punto y Coma. La pregunta del día: ¿crees que pasadas las elecciones del 1 de julio los homicidios a periodistas disminuyan? 4% opina que sí, 96% opina que no. Volvemos. Y si el tiempo se nos acaba, pero coméntanos rápidamente, ¿hay gobernadores que acumulen un mayor número de asesinatos a periodistas? Y además, los estados donde hay más y los riesgos. estados. Bueno, de la cifra de los estados sí la tenemos. La verdad les va a sorprender creo que un poco, pero la Ciudad de México junto con Veracruz son de los estados donde más se agrede periodistas, ¿no? Digamos que en ambos, por lo menos en 2017, fueron las dos entidades donde más se agredió periodistas. Después está Coahuila y luego también, digamos, como empatados, están Guerrero y Oaxaca. Esto, les digo, es del año 2017. Sin embargo, obviamente ha habido una constante en Ciudad de México. Ciudad de México, por lo menos desde 2012, se ha mantenido como de las primeras entidades donde se agrede periodistas. No donde necesariamente se mata, que también ha pasado, ¿no? Como en el caso de Rubén, con obviamente también la particularidad que venía de Veracruz, pero Veracruz también se ha mantenido, Guerrero se ha mantenido, Oaxaca también es una de las entidades que por su propio contexto, pues también ha sido donde más se agrede periodistas en los últimos años. Respecto a gobernadores, pues en cada uno de ellos, ¿no? Ha habido distintos, ha habido cambios. Pero, por ejemplo, sin necesariamente hablarles como del top 5, pero, por ejemplo, el caso de Veracruz durante la época de Duarte, ¿no? Fue terrorífica para la prensa, ¿no? Era un pánico, ¿no? Al ya saber, o al saber que eras periodista, ya te hacía sentir, tocaras el tema que tocaras, te hacía sentir vulnerado. Y además a ellos les daba miedo, ¿no? O creo que hasta la fecha podría decir que todavía hay gente que nos ha dicho, ¿no? Les da miedo decir que se dedican a hacer periodismo, porque eso
puede detonar una agresión. Entonces creo que en Veracruz fue con Duarte, pero ni siquiera con Yunes ha bajado un poco. La Ciudad de México también fue con Mancera. Ahorita pues con Amieva, que es como algo temporal, tampoco han cambiado mucho las cosas. En Oaxaca les decía, no es quizá tanto el gobernador, pero también tiene que ver un contexto. Entonces, en cada entidad varía las razones, sin embargo, pues sí, siguen siendo de las entidades donde más se agrede periodistas por su labor. Y pues, no sé Itzia Mirabete, coordinadora del área de documentación y seguimiento de la organización Artículo 19, muchísimas gracias por tu presencia, muchísimas gracias por compartirnos esta información y pues te pedimos que sigan documentando, que sigan investigando. Artículo 19, Itzia específicamente se dedica a darle este seguimiento a cada caso. El de nuestro compañero Héctor, pues apenas sucedió, se están documentando todas se están allegando todas las pruebas, documentando el caso, todavía hay más por saber, pero te agradecemos mucho esa labor, síganlo haciendo. Muchísimas gracias, Paulina, gracias por ti, estar Fabi, con nosotros. y a la gente que nos siga viendo, que nos siga leyendo y que alimente el periodismo, que nos lean sobre eso. Exacto, y decirles un poco, a veces en las marchas que han hecho nuestros compañeros para exigir justicia de todos los que han sido asesinados, de repente hay muy poca respuesta de los ciudadanos, porque se ha querido desprestigiar la profesión, porque se ha querido involucrarlos con otras actividades. No, denos el beneficio de la duda, si nos callan es por algo. Entonces, no nos dejen solos, esa es nuestra petición. Muchísimas gracias, quédense en la programación de Excelsior Televisión, porque vienen los titulares de la tarde con nuestro queridísimo Carlos Quiroz.